7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a empezar revisando las cifras actualizadas del balance de afectaciones por el deslave en el cantón Alausí. Según la Secretaría de Riesgos, en su último corte son 7 personas que fallecieron por el fenómeno natural. Además, el número de heridos se elevó a 23 y el de desaparecidos está en 64, mientras que un total de 32 personas fueron rescatadas de entre los escombros. También existen 500 afectados, 22 damnificados y 150 metros de vías con daños, así como 163 viviendas afectadas, tal como tenemos en estos momentos en pantalla. Vamos a pasar a la siguiente imagen para mostrarles a ustedes cómo está la atención de salud. Efectivamente, se informó ayer que ya fueron atendidas 28 personas, son en total 28 pacientes que se encuentran en el Hospital Básico de Alausí. 19 de ellos ya fueron dados de alta, 2 siguen hospitalizados y 7 tuvieron que ser transferidos a otras casas de salud cercanas al cantón Alausí. También se atendió a 24 personas que se encontraban en un albergue de la iglesia matriz de la zona y 40 personas recibieron atención psicológica en los puntos de atención establecidos para la emergencia, es lo que ha informado la autoridad. Ya vemos ahí también las instituciones educativas afectadas, que el día de ayer María Brown, la ministra de Educación, también estuvo en la zona. Sí, con respecto al tema educativo, pues el Ministerio de Educación confirmó que siguen suspendidas las clases en 4 instituciones. Estas son la Unidad Educativa Federico González Suárez, la Unidad Educativa Ciudad Alausí, la Unidad Educativa San Francisco de Sales y también la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera. Lo que anoche también mencionó la ministra María Brown es que a partir de mañana se espera pues que haya o que se restablezca las instituciones, el tema educativo, pero de forma temporal. En otros establecimientos se va a ver cómo se va a hacer este plan de contingencia para que los estudiantes, son más de 2,000 estudiantes que están en esta zona ahorita afectados y que no pueden asistir a clases, pues no pierdan tanto este ritmo escolar a pesar de la tragedia. Lo que sí se ha dicho es que están viendo cómo solventar esto. Incluso hay una de las escuelas que están siendo suspendidas que era en donde se imparte clases para personas adultas que no han completado todo el tema del bachillerato. En este caso tampoco están pues ellas recibiendo esta actividad académica debido a que su institución educativa está en la zona de riesgo y en algunos casos también pues han sido afectadas las infraestructuras. El día de ayer María Brown, la ministra de Educación, decía que el día de hoy están totalmente suspendidas en todo el distrito de Alausí las clases. Lo que se espera es que paulatinamente también haya clases virtuales. Sin embargo, esto también habrá que verse porque recordemos que hay muchas de las zonas que actualmente no tienen internet, claro, evidentemente por este deslizamiento de tierra que se llevó con ellas también mucho el sistema, digamos, eléctrico, también de internet. Entonces van a analizarlo en los próximos días si es que se puede dar la virtualidad en las clases. ¿Tuviste señal ayer que estuviste ahí? Muy poca señal. En la zona cero, sí, cero señal, y claro, un poco más, digamos, ya en los exteriores, ¿no?, más alejado de la zona cero, ya había un poco más. El Colegio González Suárez está justo al lado donde cayó toda la montaña. De hecho, uno de los muros de la unidad educativa se fueron para abajo. Sí. Esa infraestructura no se puede utilizar en estos momentos para ningún tipo de actividad porque es muy riesgoso. Parte entonces de las actividades que tienen que hacer las autoridades para analizar, investigar y evaluar si están o no en condiciones, o si tendrían que, de ser el caso, incluso en volver a construir las unidades educativas. Así es, y la Secretaría de Riesgos junto al Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Educación, entre otros, activaron los protocolos para atender esta emergencia en Alausí. Se dispuso maquinaria para remover los escombros ya y así colaborar con los trabajos de rescate. Una vez conocida la tragedia en Alausí, la Secretaría de Gestión de Riesgos, por orden del presidente de la República, activó el Comité de Operaciones de Emergencia para brindar ayuda a las personas afectadas. El gobierno va a proveer de todos los recursos que se necesiten para recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en Alausí. El secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, detalló que se han identificado a 500 personas, 163 viviendas y 150 metros de vía afectadas por el deslizamiento. Por ello, en reunión del COE provincial de Chimborazo, el primer mandatario solicitó a los habitantes de la comunidad que evacúen sus casas por su seguridad. Estamos hablando de un impacto, como dice el gobernador, a 600 casas. Yo me comprometo como gobierno que construiremos esas 600 casas para cada uno de aquellos
que han resultado impactados por este fenómeno de la naturaleza. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, dispuso el traslado de maquinaria para remover los escombros y poder encontrar tanto a las víctimas como a personas con vida. Y detalló los trabajos que se realizarán en las vías bloqueadas por el deslizamiento de tierra. De restablecer la conexión de la E35, en este caso con los debidos drenajes y precauciones de taludes, presidente, para evitar de que en el futuro tengamos el mismo problema como lo hemos tenido ahora. Según el ministro de Salud, José Ruales, el hospital de Alausí mantiene al momento el 11% de ocupación de camas. 24 pacientes han sido atendidos, de los cuales 4 han sido hospitalizados, 11 evaluados en triaje, 6 fueron dados de alta y 3 trasladados a otras casas de salud en provincias cercanas. Además, en el Coliseo y Sindicato de Choferes de Alausí se implementó un área de triaje para atención a los afectados. También el Ministerio de Educación suspendió clases presenciales en 3 instituciones educativas, que son Ciudad Alausí, San Francisco de Sales y González Suárez. La cartera de Estado dijo que los estudiantes de estas instituciones tendrán que recibir clases virtuales. Además, en la unidad educativa Zimbabue se encuentra activado un albergue temporal y desde el Distrito Educativo Chuncha Alausí hacen el monitoreo respectivo de los 411 estudiantes que viven en las zonas de riesgo. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil también envió 40 uniformados para brindar soporte a las tareas de búsqueda, además de un camión de rescate pesado y 2 de rescate rápido y una ambulancia. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos de Quito envió 32 integrantes, 8 vehículos, paramédicos, drones y canes para los trabajos de rescate de las personas desaparecidas. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 10 minutos, alrededor de las 7 de la noche de ayer lunes 27 de marzo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, arribó a la zona 0 en Alausí. El presidente realizó un breve recorrido, extendió su solidaridad con las personas afectadas y también se reunió con las autoridades nacionales y locales que se encuentran ya trabajando en esta emergencia. El presidente detalló que hay más de 300 personas desplegadas para gestionar este desastre. Algunos son miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de distintos cantones del país y Cruz Roja. Lo que se dijo el día de ayer también fue que se pedirá responsabilidades al prefecto de la provincia porque habían muchas personas que estaban solicitando aquello debido a que, según las personas en Alausí, no se hizo lo correcto desde el día 1 que se reportó sobre el peligro del deslizamiento. Sí, que pagará lo que ha hecho, que será su castigo. Esas fueron las palabras del presidente. Ahora, atención con esto, porque también dijo el presidente y explicó que siguiendo la recomendación de expertos no se utilizará maquinaria pesada en estos momentos en las labores de búsqueda y rescate debido a las condiciones de fragilidad del suelo, lo cual podría resultar inseguro y contraproducente. Imagínese usted una excavadora en una zona que abajo podría tener personas aún con vida. Así es, él también aseguró que las tareas de rescate serán con pico y pala y se extenderán durante toda la noche, y a las familias que perdieron sus viviendas también les indicó que se están realizando las gestiones de coordinación con la Municipalidad de Alausí para la construcción de un complejo habitacional. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario anoche en el Cantón Alausí, zona 0 del deslave. He escuchado el clamor de algunos familiares que resignados me dicen: necesitamos recuperar los cuerpos. Yo les quiero decir que mantengamos la esperanza y la fe de que vamos a encontrar algunos de sus parientes vivos y que en caso contrario haremos todos los esfuerzos para entregarles a los cuerpos de sus familiares. Desde el Ministerio de Vivienda estamos activando el bono para poder arrendar una casa o una vivienda para poder habitarla mientras construimos la solución definitiva, que son casas en el terreno que nos done el alcalde para poder construir estos complejos habitacionales.
Bueno, la gente espera la propuesta y la oferta del presidente de 600 viviendas de todos los damnificados del desastre del deslizamiento de Alausí, pero vamos a conocer un poco más las impresiones y todo lo que pudiste observar el día de ayer, Andrea. Sí, Meche, el día de ayer las personas en Alausí estaban molestas, estaban indignadas con lo que pasó. Ellos decían que se había ya avisado que este problema podía suceder. Hablamos con el gobernador, él lo que nos dijo es que desde el sábado se empezó a evacuar, pero claro, por su lado las personas decían, nos empezaron a evacuar, pero no teníamos a dónde ir. Los precios de los arriendos en el sector subieron muchísimo precisamente por esta situación. Había lugares en donde se les quería cobrar alrededor de $500 por un arriendo. Aproveche de ese momento para subir los valores. Por eso es que mucha gente no salió de sus casas. Ayer incluso conversábamos con una persona que nos decía, yo hablé con mi hermano 10 minutos antes de la tragedia y él me decía que el domingo ya quería salir, sin embargo tuvo que volver a la casa porque no lo aceptaban con bebés, no lo aceptaban con sus perritos. Entonces claro, volvió a su casa, 10 minutos después ocurrió la tragedia y él y sus 2 hijos quedaron sepultados. Eso es, bueno, entre esas otros testimonios también que nosotros escuchamos desgarradores el día de ayer. Llegar incluso a Alausí es espeluznante, justo lo vemos ahí. La entrada de Alausí realmente es, te deja una imagen muy, muy impactante de mirar la parte del deslizamiento con la parte que aún quedó casas en pie. Pero nosotros hemos realizado una nota sobre los testimonios que ayer pudimos recoger en ese cantón. Veamos. ¿Qué se siente cuando se pierde incluso la esperanza? ¿Cuál era la casa, señora María? La casa era ahí, no hay, señora. Desolación. ¿Dónde está esa ruma de cáscaras ahí? Más abajito de esa loma, ahí era. Esa es la reacción de la señora María y su esposo, don Alfonso, quienes después de 8 horas de viaje llegaban al cantón Alausí y veían una imagen devastadora, un deslizamiento de tierra que se había llevado decenas de casas y entre ellas la de su hermana. No fueron los únicos que se encontraron con la mala noticia. Esta pareja de esposos viajó con la esperanza de encontrar a sus familiares con vida. 10 minutos antes de la tragedia estaban hablando con ellos. Minutos antes, él me llamó. Como si... Siempre me decía loquilla. Y me dijo que ya que iba a salir. Esa noche ya, o sea, él iba a salir ayer, ya iba a salir. Pero Dios no quiso, no avanzó a salir. Porque, o sea, él ya se fue con las cosas. Él ya se fue, pero no le sentaba. Él tenía sus perritos y tenía los 2 niños y no le aceptaron. Entonces él volvió con sus cosas otra vez a la casa. Como ellos, cientos de personas esperaban por información apostados en el perímetro de la circulación peatonal, ahí donde la autoridad decía que ya no podían pasar. Prácticamente en el sector que ustedes acaban de observar, ya la gente el día de ayer ya voluntariamente se les iba insistiendo que salgan y hoy prácticamente en su totalidad ya la gente abandonó este sector. Y mientras eso pasaba, la solidaridad de las comunidades aledañas se dejaba ver. ¿De dónde vinieron? De Pueblo Viejo, venimos a medianas con Fernando Daquilema, cooperativa Fernando Daquilema. ¿Se han organizado entre ustedes para poder traer comida a la comunidad? ¿Cuántas tarrinas trajeron? Más o menos unos 2.000 tarrinas. 2.000 tarrinas de comida que han repartido. Ya venimos repartiendo todo. 5.000 tarrinas todavía acabamos. Y aunque el cúmulo de tierra no daba esperanzas de nada, el cuerpo de bomberos seguía buscando. En silencio para escuchar alguna señal que les diga que estaban cerca de una víctima. O en medio del sonido de las palas y los perros rescatistas. Ya en cifras oficiales del gobernador de Chimborazo aseguraba que desde el sábado hubo evacuaciones en el sitio. Ayer, todo el día de ayer domingo, se hizo una gran evacuación, pensaría de casi toda la zona de que se llama Nueva Alausí. Digamos, previamente ya se había hecho la evacuación.
El día sábado, este sábado trabajó aquí el COE provincial que yo lo presidí, aquí en este edificio. Y ya trabajamos, ya pedimos que se evacúen. Casas como estas había en todo el sector, en el punto cero de Alausí. Sin embargo, detrás mío ustedes podrán ver cómo quedó el resto del sector con las casas sepultadas. Las autoridades presumen que son alrededor de 20 metros de profundidad donde quedaron sepultadas hogares enteros. Pero aún no se sabe con precisión cuántas casas y con ellas familias fueron sepultadas. No tenemos certeza de cuántas personas podrían estar tal vez atrapadas. No tenemos certeza de cuántas casas o viviendas están parte del polígono desprendido. Solo sabemos que tenemos nosotros hasta el momento 6 fallecidos confirmados. Con cifras o no, los alauceños seguirán pendientes de información, de la vida de un vecino, de un familiar e incluso pendientes de sus bienes, de aquellos que con tanto esfuerzo les costó conseguir. Con cámaras de Giovanni Murillo desde la provincia de Chimborazo, Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, lo hemos escuchado, realmente son desgarradores los testimonios que podemos recoger, pocos de los que hay, y bueno, nos comentaban los vecinos, también los moradores de Alausí, que muchas de las personas han decidido salir del cantón, esto debido a lo que ya decíamos, a la evacuación que se estaba realizando desde el día sábado. Sin embargo, pues hay muchas personas que también querían entrar a la zona cero, ya está restringido el paso por el peligro que pudiesen correr tras otro deslizamiento, pero evidentemente las personas también estaban preocupadas por sus enseres que se quedaron en las casas que ahora están abandonadas, y claro, ellos decían, es el trabajo de toda una vida que se queda también en ese sector. Lo que también nos llamó la atención es muchos perritos que quedaron abandonados, veíamos a varios en la zona cero, afuera en las puertas de las casas, y es precisamente, nos comentaban, porque en otros lugares no les recibían con los animalitos, claro, lamentablemente se abandonó también alguna alternativa para poder ayudarlos, ¿no? Ahora, Andrea, Alausí es famoso también por el tren, ¿verdad? Es muy turístico por ese lado. Sí. ¿Esa zona quedó afectada o viste algún tipo de problemas con los rieles? Centro, ¿no? Ajá, ¿dónde queda exactamente? Sí, está lejos, digamos, de esta zona cero, pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención es cuando bajábamos por esta vía de tercer orden. Recordemos que la vía principal también sufrió un percance por estos mismos deslizamientos, entonces hay un desvío que se realiza y que evidentemente eso hace que la jornada que ustedes ocupen para llegar hasta Alausí sea muchísimo más extensa. Sin embargo, en esta bajada, aún con la neblina, no les puedo explicar los paisajes hermosos que tiene el cantón Alausí, y claro, toparse con esta tragedia cuando uno ya llega al cantón, al centro como tal, es realmente impactante, es lamentable todo lo que ha ocurrido. Incluso a mí me llamó la atención, y estamos viendo en pantalla, la solidaridad de las comunidades aledañas. Toda la noche, desde el domingo, que fue el deslizamiento, se preocuparon por llevar tarrinas de comida, no solo eso, sino vituallas para todas las personas damnificadas. Me comentaban que alrededor de 5,000 porciones de comida se llevaron para las personas que se quedaron pues afectadas por este deslizamiento de tierra. Y no solo ellos, nos encontrábamos en la vía también a comuneros organizados para poder habilitar esta vía que, como les digo, es de tercer orden, muchísima neblina para llegar hasta el punto donde se produjo el deslizamiento de tierra. Estas comunidades lo que hacían era que con machetes habilitaban la vía para que pudieran pasar las ambulancias, para que pudieran pasar pues las instituciones y puedan socorrer a las personas damnificadas. Es impresionante también ver la cantidad de tierra que está allá o que ha sepultado a las casas, nos decían entre 15 y 20 metros. Sin embargo, las labores continúan ahí, siempre, digamos, que pero salve no la esperanza. Más deslizamientos, o sea, esa tierra que quedaba ahí parecía estática por el Hubo momento. 4 deslizamientos pequeños entre comillas, evidentemente, comparado del que hubo el día domingo. Es por eso que muchos, evidentemente, ya incluso perdían la esperanza de encontrar a alguien con Los vida. equipos de
de cuerpos de bomberos, algunos se van a quedar 7 días porque vienen de otras ciudades también para poder prestar la ayuda necesaria. Así es, el día de ayer conversábamos también con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ellos, me parece que son un total de 44 efectivos los que se han trasladado hasta ese sector. Me comentaban que tenían previsto quedarse 7 días, no porque pudiesen encontrar a personas con vida, pero sí porque van a rescatar los cuerpos de personas que posiblemente continúen sepultadas tras del deslizamiento de tierra. Sí, hoy es clave, ¿no? Hoy es clave. Es clave porque justamente ayer mencionaban que por 72 horas, de lo que escuchábamos, 72 horas se utilizará solamente la fuerza humana para poder intentar encontrar sobrevivientes debido a esta fragilidad de la tierra, pero en adelante se espera ya utilizar maquinaria y pues en este caso ya es con el pronóstico de recuperar los cuerpos. Es impresionante también ver cómo se está buscando a los cuerpos. Hay muchas personas que están involucradas en ese rescate, en la búsqueda y el rescate, y se podrán imaginar cuántas personas están esperando información, pero hay momentos en los que todos se quedan en silencio por alguna decisión de alguna autoridad del Cuerpo de Bomberos para escuchar muy atentamente si es que hay señales de que una persona estuviese cerca. Incluso estuvimos en una esquina en la casa que estaba colocada en una esquina, y nos decían que parecía ser que debajo de esa casa que estaba derrumbada había una persona, un niño de 12 a 13 años. Había un perrito que estaba ya, un perro rescatista que estaba ladrando, y que claro, esto daba indicios de que podía estar ahí, entonces claro, había momentos en que entre toda la calamidad que ustedes pueden imaginar que se vivía en Alausí, todo se quedaba en silencio para escuchar si había señales o no de vida. Qué dolor tan grande, ¿no? Qué tragedia tan impresionante que, como hemos escuchado, de una u otra manera se pudo haber evitado. Vamos a irnos a una pausa, 7 de la mañana con 24 minutos. En pocos momentos estará con nosotros Julio José Prado, ministro de Producción. Hablaremos de los temas coyunturales que suceden en el país. Los invitamos a que nos acompañen. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, 7 de la mañana, 43 minutos. El temporal invernal golpea la costa ecuatoriana. El centro del cantón Salitre, por ejemplo, y sus recintos han sido afectados por las lluvias. Sus comerciantes cuentan que las pérdidas se cuantifican. Desde el aire observamos que son al menos 10 cuadras las que tienen el agua acumulada en el centro del cantón Salitre, provincia del Guayas. Yo creo que es parte de la naturaleza, no podemos hacer nada con eso. Sí, no hay que culpar a nadie, creo que es parte de la naturaleza. Ajá. A seguir adelante. A seguir adelante nada más, sí. Las lluvias de las últimas 12 horas causaron el estancamiento, y quienes tienen negocios en esta zona hoy se quejan. ¿Y las ventas cómo están luego de esto de aquí? Han bajado bastante, nos ha afectado bastante, pero bueno. ¿Cuánto más o menos? Casi nada, 3 partes de las 4 partes, como que estamos con una nomás. A varios kilómetros del sitio encontramos a Guillermo Avesilla, quien hacía lo posible para ingresar a su vivienda. Se le hace difícil porque aún tiene las secuelas de un derrame. A pesar de aquello, él pegó unas tablas para tener acceso. Porque yo no puedo, estoy lisiado de medio derrame. Entonces, ando así en la tierra nomás me rebalo, porque eso es un jabón, ¿verdad? Entonces tuve que hacer, me regalen por ahí un pedacito de tal, por la zona por ejemplo, de por allá adentro, de Candilejo, eso está a pique. Eso es ahora uno quiere salir al centro a comprar, eso está bola de agua. Eso se fue a pique esta semana. El COE cantonal se activó hace varios días, y este lunes obtendrán más información sobre otras zonas afectadas por el fuerte invierno que sigue golpeando en la costa ecuatoriana. Cambiamos de tema, 7 de la mañana, 45 minutos. En temas políticos, el proyecto presentado por la jueza Teresa Núquez ante la Corte Constitucional sobre la admisibilidad de juicio político al presidente Guillermo Lasso no obtuvo los votos necesarios, y por eso se realizó un nuevo sorteo para que otros 2 jueces entreguen un nuevo informe este martes. El jueves vence el plazo para saber si el juicio procede o se archiva. Se desconoce de forma oficial el contenido del proyecto de admisibilidad o no de juicio político al primer mandatario que elaboró la jueza Teresa Núquez. Lo que sí sabemos es que no hubo el respaldo necesario. 6 magistrados tenían que haber votado por la adhesión o no a ese proyecto de
dictamen presentado por Núquez. Entonces había que encontrar a un nuevo magistrado para que sea el ponente del proyecto. El nuevo sorteo se realizará entre los jueces que votaron en contra del proyecto. Y el 145 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te dice que puede haber un segundo oponente cuando hay una complejidad del caso. Por eso, inmediatamente luego de la votación, se efectuó el sorteo, en el cual Richard Ortiz y Ali Lozada quedaron como jueces ponentes. Ambos tienen hasta la tarde de este martes para hacer su presentación. O, en su defecto, hay estas 48 horas para modular la votación. Tal vez una votación concurrente, es decir, la misma finalidad con diferentes argumentos. El nuevo proyecto, que se presume admite el juicio político, requiere 4 votos más, adicionales a Ortiz y Lozada, para su aprobación ante el Pleno. Pero si el martes se vota y tampoco alcanza, habría un nuevo sorteo. Sin embargo, la Corte tiene hasta el jueves para emitir su pronunciamiento final, mientras que la Presidencia, en una nueva misiva enviada a la Corte, reiteró que al jefe de Estado lo están inculpando por actos que él no cometió. Lautaro Andrade, Noticias 7. A ver, para entender bien esto, la Corte Constitucional está conformada por 9 jueces. Esos 9 jueces tienen que votar por una ponencia o un proyecto que hace uno de ellos, que se sortea y dice, ok, esto está admitido para juicio político o esto no. Imaginemos, por ejemplo, que la jueza Núquez en su proyecto ya decía, no cabe el juicio político. Entonces, ella al presentarlo no tuvo los 6 votos necesarios para que eso se apruebe. ¿Qué pasa? Una vez que no hubo los votos, entre los que votaron en contra de lo que ella decía, es decir, sí tiene que haber juicio político, sortean de nuevo y ahí es que sale Ali Lozada y Richard Ortiz, quienes hoy tienen que entregar este nuevo proyecto diciendo por qué sí debería haber un juicio político, los demás vuelven a votar. Si hay los 6 votos, ahí sí ya es el pronunciamiento, la resolución final de la Corte y pasa de nuevo a la Asamblea. Eso es para que los quede clarísimo. Me preguntaban también fuera de cámaras, me preguntaba alguien por mensajes, ¿y qué pasa si no llegan a los votos? Bueno, la Corte Constitucional diría entonces que no hubo mayor pronunciamiento y eso quedaría una especie de limbo. Hay un vacío jurídico en ese tema. Y se puede dar todavía puede haber uno más. Si hoy no hay hasta los cumplir votos, el jueves. exactamente, porque son 24 horas hasta que sea el jueves. Entonces habría uno más.